días, Leopoldo. Buenos días, Begoña, ¿qué tal? Pues muy bien. Otro miércoles aquí, compartiendo espacio. Efectivamente. Que ya nos hemos cargado ya el mes de enero. Así que parecía que... Así como el que no quiere la cosa, ya. Hace poco estábamos diciendo, bueno, a ver qué tal se nos da el 24 y antes de que nos demos cuenta, ya estamos, lo siguiente ya es San Valentín, Semana Santa y ya esto corre que vuela. Pues sí, la verdad es que cuando te quieres dar cuenta, de repente el tiempo pasa inexorablemente, como dicen por ahí, y a veces uno está tan en la vorágine que no es consciente del todo de la rapidez con la que eso sucede, ¿no? Pero bueno, un día hablaremos filosóficamente y metafísicamente del tiempo. Pero hoy pero bueno, de eso. Es que está bien ver las cosas desde el punto de vista positivo. Y que es un poco el tema que nos trae hoy, ¿no? Que ya que la única forma que conocemos de ganarnos la vida es trabajando, pues siempre es mucho mejor trabajar en un buen ambiente. Sí, hombre, al final yo creo que es algo que todos deberíamos, o sea, que cada vez se valora más, ¿no? Siempre se ha debido valorar, pero es cierto que hasta hace unos años, pues bueno, era algo que quedaba como, bueno, además, ¿no? Pero yo siempre digo que si al final, el mejor de los casos, vas a pasar 8 horas, o una media de 8 horas en tu trabajo, ya sea tuyo o sea para terceros, y además no durante un tiempo, ¿no? Sino años y otros años y otros años. Hombre, lo suyo es que también estés en un ambiente en el que te sientas bien, pero no bien simplemente porque es chupi guay, permitidme la expresión, sino bien en todos los sentidos. Es decir, lo que os traemos hoy, la pregunta que os traemos hoy es si realmente nos planteamos y sabemos cómo generar ambientes laborales sanos, saludables, que impulsen al final a los resultados. Un buen ambiente, y ahora ya veremos por muchas razones, impulsa a un buen resultado, a un mejor resultado, con lo cual es de esas binomios que son buenos para todas las partes. Y no lo hacemos simplemente por interés de las personas, que también, sino porque al final todo el mundo gana en esa apuesta, ¿no? Y eso es lo que queremos contar hoy y os queremos comentar hoy, básicamente. Claro, de hecho, aunque egoístamente pensemos solamente en el beneficio de la empresa, pues es una forma sencilla y al alcance de cualquiera, pues eso, pues crear este ambiente laboral positivo, pues porque, bueno, pues efectivamente va a aumentar la creatividad, se va a reducir el absentismo y luego, bueno, pues si promueves que los equipos estén más integrados, estén más cohesionados, pues al final lo que tú dices, pues eso va a redundar en multiplicar la productividad. Si se multiplica la productividad, pues se multiplican los resultados. Y sí es cierto que a lo mejor en el caso nuestro, que somos profesionales, que no, bueno, que más o menos, quiero decir que mucho de nuestro tiempo lo trabajamos o trabajamos solos, a veces en compañía, en colaboración con otros profesionales. Parece que tenemos que venir un poco motivados de casa, pero bueno, en las empresas es una cosa que hay que yo lo he oído en algún momento, que algún jefe, que siempre hemos diferenciado entre jefe y líder, que decía, no, la gente tiene que venir motivada de casa, no. Lo que tienes que hacer es procurar, si eres un buen líder, que de eso tú sabes bastante cómo tiene que ser un líder, pues efectivamente es una de las cosas que se debería trabajar, bueno, pues porque al final es un beneficio. Y aunque hay mucha gente que todavía, yo creo que la parte del salario le pesa mucho, pero ya hemos visto que desde la pandemia para acá la parte del salario emocional cada vez yo creo que tiene más peso, ¿no? Y esta es una de las partes que contribuye a eso. Sí, lo que pasa es que retomo una cosa de las que has dicho ahora, que has dicho varias cosas, un tema, y es que efectivamente, o sea, aunque quien nos estés escuchando seas pues, como nosotros, profesionales independientes, a ver, que también es tarea tuya generar ese ambiente laboral sano para ti. Es decir, que no se trata solamente de cuando tú estás en una empresa y de repente diriges personas, ¿no? Sino que es que realmente al final generar un ambiente laboral sano o saludable, como os guste más la palabra, implica que al final tengas ganas de hacer lo que estás haciendo.
Y eso es tan importante cuando tienes un equipo de 20 personas como cuando tú mismo o tú misma tienes la responsabilidad, asumes la responsabilidad de llevar adelante un proyecto o un negocio. Realmente, fíjate, yo te diría que decías tú que la gente, no, que motiva a la gente. No se trata de que la gente, que nadie tenga que motivar a nadie. Efectivamente, venimos motivados de casa. Yo sí soy de las que creo que no tiene que venir motivado de casa. Pero claro, tu tarea, si es que diriges personas o lideras personas, a mí me gusta más lo de liderar, aunque no todo el mundo lidera, mucha gente que dirige. Pero bueno, vamos a dejar liderar personas. Si lideras personas, es responsabilidad tuya generar un ambiente en el que la gente pueda encontrar esos motivos para querer estar entusiasmado o entusiasmada para hacer determinadas cosas. Y esa sí es la responsabilidad tuya, generar ese entorno o esas circunstancias que permitan que las personas puedan encontrar motivos para entusiasmarse con lo que hacen y para realmente entregarte y darte su compromiso, que eso no va por contrato, el compromiso no va por contrato, el compromiso va porque te lo ganas. Entonces, ciertamente, ahí es donde está la clave, ¿no? O sea, en qué cosas podemos hacer, o para ti mismo y para los demás, que creen ese entorno en el que la gente diga, yo aquí sí quiero estar, y como quiero estar y quiero ser parte de esto, entonces todo va a ir hacia la misma dirección. Eso es cuando funcionan las cosas, porque la teoría no la sabemos todos, pero luego hay que bajar a la práctica y hacer cosas para que eso suceda realmente, ¿no? Sí, porque más que dirigir, como tú decías, efectivamente, pues es lo que tienes que hacer, o sea, esa gestión lo que conlleva, pues es que los influyas, pues que en algún momento los guíes, que sirvas de inspiración. ¿Para qué? Para que lo que tú decías, para que efectivamente, para que trabajen a gusto. Y entonces, esa es la manera, bueno, pues de lo que hablábamos del beneficio inicial, que es lo diré, que se incremente la productividad, la competitividad, ¿no? de la empresa. Y es cierto que, bueno, que no todo el mundo, y avanza el tiempo y cada vez hay más información y se publican más cosas sobre todos estos temas, pero no todo el mundo está preparado para, de pronto, a lo mejor en un momento determinado te ves porque te han promovido a un puesto superior y de pronto te das cuenta, tienes que ponerte a gestionar un equipo bueno, y de pronto dices, bueno, pues es que no tengo ni idea, o sea, esto es, no voy a tener que coger un curso acelerado de recursos humanos porque es que, ostras, cómo y cuándo, ¿no? Es que, claro, es que muchas veces y llegamos a un puesto o al siguiente peldaño de nuestro recorrido, pues por méritos y por cosas que hemos logrado, pero que a lo mejor en este momento no han implicado convertirte en guía de otras personas. Entonces, claro, cuando llegas ahí te das cuenta de que de repente tu rol cambia radicalmente y que más allá de lo que venías haciendo muy bien con las competencias X que te han servido para llegar hasta ahí, necesitas ahora convertirte en un guía de personas. Y no es que y muchas veces pasan dos cosas. Uno, que la parte que corresponde a esa liderazgo de personas requiere sobre todo tiempo. Esto es así, requiere tiempo y atención y requiere saber cómo. Entonces hay gente que se siente un poco perdida, uno porque dice al final que no tiene tiempo y otras veces porque realmente no ha aprendido cómo. Y cuando tú no tienes el cómo de algo, aunque quieras hacerlo, muchas veces no te atreves o no lo haces porque no sabes muy bien cómo va a salir o cómo vas a hacerlo. Entonces, tanto por una razón como por la otra, en este momento, si tú tienes a cargo personas o si te tienes a cargo a ti mismo, ¿qué quieres que te diga? Que también es hacerte a cargo de ti mismo o de ti misma. O sea, necesitamos dedicar tiempo a eso y necesitamos aprender cómo hacerlo. La buena noticia es que todo lo que hay que hacer nuevamente se entrena y se aprende y se convierte en hábito. O sea, que eso es una buena noticia. Pero hay que ponerse a hacerlo, claro. Hay que querer hacerlo y luego aprender cómo y luego entrenarlo. O sea, son los pasos básicos obvios para casi cualquier cosa. Pues esto también, lo mismo, ¿no? Querer hacerlo, aprender cómo y entrenarlo hasta convertirlo en algo que forme parte de tu identidad. De manera que al final se convierta en algo que haces de una manera habitual y que ya forma parte de tu ser. Y ahí es donde te van a reconocer como líder. En ese momento es cuando la gente te va a reconocer como líder, cuando eso suceda. Así es que vamos a ver qué cosas podemos recomendaros que podéis empezar a hacer para empezar a ganar esta confianza, porque al final todo esto lo sustenta una cosa, y es que generas espacios de confianza.
Y es tan difícil encontrar espacios de confianza donde la gente se sienta libre de expresarse, de decir lo que piensa, de preguntar, de aportar y se sienta bien con ello. No es habitual. En la teoría sí, en la teoría esto se dice muchas veces, en la práctica no es tan habitual. Entonces, bueno, vamos a contaros algunas cosas que podemos hacer para conseguir que esto suceda. ¿Te parece? Efectivamente, porque al final sí, vamos a hablar de 4 herramientas que nos van a ayudar a cultivar este ambiente laboral, vamos a llamarlo amable, y que pueda servir que sea positivo, que sirva de inspiración, porque como tú decías, son cosas que es necesario entrenar, porque en el sentido contrario, si no lo haces, cualquier acción corre el peligro de tener unas consecuencias de desmotivar a los equipos y, bueno, y si difícil es motivar, o sea, desmotivar es facilísimo. Entonces, bueno, vamos con ello para ver qué cuatro herramientas podemos usar. Pues empecemos con la primera. Una cosa que al parecer, no sé por qué nos cuesta mucho, y es, bueno, el elogio, además que elogio a mí me gusta decir reconocimiento, porque el elogio a veces se entiende un poco mal, ¿vale? El reconocimiento. O sea, yo cada vez menos, ¿no? Pero todavía me he encontrado con personas que a veces me dicen, bueno, es que eso que ha hecho flanito, esto que ha hecho Juanita, esto es lo que tiene que hacer, es su trabajo. Entonces, yo siempre les miro y digo, ya, pero hay formas de hacer el trabajo. Se puede hacer normal, se puede hacer bien, se puede hacer muy bien. Entonces, si alguien ha hecho algo muy bien y está haciendo las cosas de manera profesional y excelente, a ver, ¿qué te cuesta decírselo? No te cuesta sí, nada. porque además es que normalmente caemos en lo contrario. O sea, lo que normalmente sí hacemos y no nos cuesta ningún trabajo es señalar cuando una persona se equivoca, cuando hace algo mal. Total. O sea, parece que perseguimos el error, ¿no? ¿Y por qué con la misma facilidad que persigues el error, por qué no, un pequeño elogio? Que no nos cuesta, que sí, que es tu trabajo y tal, pero bueno, no cuesta nada. Y yo creo que el beneficio, o sea, es una cosa que es sencilla, es simplemente estar predispuesto a tener una palabra amable que no tiene que ser nada más, y como herramienta es de lo más sencillo y de lo más efectivo. Entonces, Sí, bueno. Incluso así hay gente que luego lo hace muy mal, ¿no? Porque tampoco se trata, por eso yo he cambiado lo de elogio, que hay gente que dice elogio por reconocimiento. Porque en el fondo, fíjate, yo siempre pienso, ¿a ti no te gusta que te reconozcan algo? Cuando estás haciendo algo muy bien, ¿no te gusta que te lo reconozcan? ¿Y cómo te sientes cuando alguien lo hace? Cada uno que piense. Yo cuando eso sucede me siento generalmente muy bien y me siento con mucha más energía y mucha más fuerza para seguir haciendo lo mismo. Entonces, 2 cosas. 1, no se trata de una palabra amable. ¿Por qué? Porque una vez vale, pero si tú sistemáticamente es una palabra amable sin ningún contenido, la gente no se lo va a creer. Y es más, es lo que suele pasar cuando vienen a contarte algo así como muy amable y no te da muchas más pistas. Lo que piensas es, ¿qué me va a costar esto? Entonces, como solemos pensar de esa manera, la idea de esto es, primero, observa a tu gente, porque claro, si no observas lo que está pasando, no lo vas a ver. Y que decías tú, Leopoldo, claro, estamos más, parece que perseguimos el error que perseguir lo otro. No, es que estamos casi predispuestos a ver antes lo negativo que lo positivo. Para tener una mirada apreciativa, que así se llama esto, hay que hacer un esfuerzo consciente de querer ver lo que está pasando. Y eso ya requiere atención por tu parte. Ese es el primer, digamos, mini obstáculo. Y el segundo es, y egoístamente, si tú le vas a decir a alguien que ha hecho algo bien, ese reconocimiento tiene que estar basado en algo objetivo, en algo que has visto que ha hecho, algo que se puede realmente, o sea, tangibilizar. Que la persona va a decir, me está diciendo esto porque efectivamente hice esto y esto fue lo que sucedió con lo que hice. Y además tiene una doble vertiente. No solamente la persona se va a sentir reconocida, sino que la sigues enfocando y reenfocando en hacer lo que hace bien para que lo haga más. Con lo cual, al mismo tiempo es una herramienta de reconocimiento, pero es una herramienta también de desarrollo y es una herramienta de enfoque. Atención y hacerlo adecuadamente. Porque lo de la palmadita en la espalda está muy bien, pero abusar de eso tampoco va a funcionar. O sea, no se trata diciendo a la gente, qué guay eres. En cuando está bien, ¿eh? En un café y tal, está fenomenal. Pero si quieres de verdad que funcione,
hazlo como te hemos dicho, ¿no? Porque al final eso es lo que va a hacer que las personas tomen conciencia de, pues mira, en esto soy buena, esto lo he hecho bien, esto lo voy a hacer más veces así o lo voy a mejorar todavía más. Entonces, eso alimenta el combustible. Es como si tú fueras en un coche. Y verdad que los que tenemos coche sabemos que hay momentos en que la gasolina o el gasoil o lo que le pongas se termina. Tienes que ir otra vez al surtidor a poner, o si es eléctrico, a recargar porque se te acaba la batería del coche eléctrico, ¿no? Pues en el fondo esto es un poco lo mismo. Cada vez que tú haces eso con una persona es como si estuvieras recargando el combustible del coche. Estás dando otro aliento, otra historia. Y nosotros queremos que el coche funcione siempre, ¿no? No queremos que funcione un día sí y 3, no, queremos que funcione siempre. Pues entonces, ¿qué nos cuesta poner un poquito de gasolina de vez en cuando, no? Sí, además o sea, como tú decías, es un doble beneficio. Por un lado, bueno, pues a nadie nos amarga que nos reconozcan el trabajo que hemos hecho, pero sobre todo, además, lo que va a potenciar es el rendimiento de las personas, porque va a reducir sus inseguridades. En el momento que vea que una determinada cosa que hace la hace bien, pues como tú decías, es el camino a seguir. Y Exacto. bueno, no cuesta, no es un gran esfuerzo el que hay que hacer, pero bueno, como tú decías, pues hombre, requiere un cierto trabajo, pero bueno, al final está dentro de tus capacidades o de tus funciones como líder. Lo que tienes que hacer es, si vas a gestionar equipos, pues lo primero que tienes que hacer es efectivamente prestar atención a qué hace cada equipo, ¿no? Luego hay una cosa que sí es importante y esta sí que requiere un poco más de tiempo, ¿no? Y es que si de verdad quieres conseguir generar ese ambiente, deberías conocer cuál es el propósito de cada una de las personas que colaboran contigo. O sea, el propósito, dicho de manera sencilla, el para qué. ¿Qué les mueve? ¿Qué les lleva a hacer lo que hacen? ¿Qué buscan? ¿A dónde quieren llegar? Y al final, tú no eres responsable de sus vidas, lógicamente que no, pero al final nuestro trabajo es parte de nuestro desarrollo también como personas, independiente del desarrollo profesional, y es algo en lo que damos mucho tiempo. Por lo tanto, siempre enlazamos nuestro trabajo de una forma, contribuye a ese para qué nuestro. Si tú no conoces el para qué de cada uno de tus colaboradores, ¿cómo pretendes alinearlos con los para qué de tu empresa, de tu proyecto o del equipo? O sea, vas a alinear algo que no sabes con algo que supuestamente sí sabes, pero si no sabes cuáles son estos, no los vas a poder alinear de ninguna de las maneras. Entonces, y cuando tú conoces el para qué de la gente con la que colaboras, también te resulta mucho más fácil todo el diálogo con esas personas. Te resulta mucho más fácil transmitir la información para esas personas. O sea, al final todo se simplifica porque simplemente estás entendiendo desde dónde están mirando las cosas. Y eso también es clave para esa famosa habilidad que todos decimos que tenemos, que es la empatía. Entonces, al final necesitamos saber eso, ¿no? Sí, pero que además, que es como lo que tú dices, efectivamente, tienes que ver, porque no todo el mundo tiene los mismos para qué, algunos sí, otros no. A algunos les moverá, como decíamos al principio, a algunos les moverá el salario, a otros les moverá el hacer carrera profesional, a otros les moverá la conciliación familiar, no lo sé. Bueno, pues a partir de ahí, si tú das esas facilidades para que el que quiera desarrollarse profesionalmente pues pueda tener una carrera, una formación, o el que quiera conciliar pues tenga la facilidad de poder trabajar o teletrabajar un poco a demanda. Bueno, pues si tú facilitas ese propósito, que vaya en la buena dirección, pues al final es otra de las como líder, pues te va a facilitar mucho el trabajo que tienes que hacer con tu equipo. Y sobre todo porque además, bueno, pues vas a conocer, de alguna manera se trata de, pues eso, de conocer más a la gente de tu equipo, y sobre todo que es la única manera que hay para que efectivamente, como tú decías, se alineen esos objetivos de las personas con los objetivos de la empresa, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no?
Y sí, y un apunte solo para cerrar aquí. Si nos estás escuchando y tú eres un profesional independiente, también haz el ejercicio. O sea, cómo se alinean tus valores personales con aquello que haces en tu parte profesional, en tu proyecto. Porque a veces tampoco hay una alineación entre tus valores personales como persona y los valores que supuestamente estás honrando o estás aplicando dentro de tu proyecto. Entonces también, aunque no tengas equipo, esto revísalo porque es parte de lo que va a hacer que sintonices y que estés mejor cada día. Vamos a por la tercera de las cosas que hay que aprender a hacer bien y que es la que sigue costando muchísimo en algunas personas hacerla. Y es la de dejar margen al empleado, o sea, delegar. Lo de toda la vida, delegar. ¿Vale? Pero es que hay muchas personas que les sigue costando. Y les sigue costando pues por muchas razones que en otro día, si queréis, lo vemos y hablamos de delegación específicamente. Pero es verdad que a muchas personas les cuesta, entre otras cosas, porque no saben cómo hacerlo. Y si no han hecho toda la parte anterior también que estamos diciendo, si no se están prestando atención, si no han estado viendo y conociendo los para qué de esas personas, si no han estado mirando qué fortalezas y talentos tiene cada persona de su equipo, todavía se les complica más la labor de delegar, porque lógicamente tú no puedes delegar una tarea a una persona que no creas que está capacitada para ello, porque si lo haces así es cuando te va a salir mal seguro, tanto para una parte como para la otra. Entonces, toda esta parte previa es casi necesaria para luego poder hacer esto y lograr que la gente se haga responsable. Muchas veces yo veo a personas que se quejan de que es que mi equipo, joder, es que parece que pasa de todo, es que no es responsable, pero les dejas ser responsables. Les creas el ambiente para que sean responsables, porque a veces cuando escarbas un poquito resulta que eso no sucede, entonces no puedes pretender que suceda algo que no estás provocando, ¿no? O que no estás promoviendo, en realidad. No sé, seguro que te ha pasado parecidas, ¿no, Leopoldo? Al final, claro, creas equipos dependientes, que eso es lo peor que puedes tener, un equipo que te esté permanentemente preguntando a cada paso qué hacen y cómo lo hacen. O sea, que te vas a rodear de gente que no tienen ninguna confianza. Con lo cual, al final, ni tú vas a poder trabajar porque vas a tener que estar atendiendo las cosas que en su mayoría de las ocasiones al final se van a comportar por esa falta de confianza como si fueran niños pequeños. Pero bueno, es una cosa que tienes que ir soltando poco a poco y además que como tú decías, no es difícil, pero bueno, hay que saber. A ver, en cada equipo hay gente con distintas habilidades y distintas capacidades. Entonces, lo que tienes que saber, como pasa en equipos de, no sé, los equipos un equipo que puede ir, por ejemplo, de emergencias en bomberos o un equipo de una ambulancia, cada cual tiene un cometido específico y eso es lo que tienes que tú saber en tus trabajadores, porque normalmente no van a ser cosas así de urgencia que todo el mundo tiene que saber, pero bueno, cada uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer y así es la manera de liderar, ¿no? Y además, por un lado, además el beneficio que vas a tener es que en el momento que ya empiecen los equipos a rodar de una manera un poco autónoma, van a poder crecer y cuanto más crezca, más van a poder aportar, ¿no? Como al equipo y como empleados. Como colaboradores. Lo cierto es que, ¿sabes qué pasa? Que también en esto hay también un ejercicio por parte del que delega de humildad y de confianza, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque si tú has estado haciendo mucho tiempo una cosa, lo lógico es que hayas aprendido a hacerla, entiendo, de una forma que te funciona. Con lo cual uno asume que esa forma es la mejor forma de hacer eso, ¿vale? Entonces, cuando de repente necesito delegar en otra persona, algo que yo tengo que tener claro es que tengo que no decirle cómo tiene que hacerlo. O sea, yo lo único que necesito decirle es qué tiene que hacer y cuál es el resultado esperado y en qué condiciones. Pero por favor, no le digas cómo tiene que hacerlo, porque a lo mejor descubres dos cosas. Uno, que encuentra una forma de hacerlo que resulta al final más eficiente, más efectiva que la tuya. O dos, que a lo mejor efectivamente su forma de hacerlo no es la mejor, pero como se va a dar cuenta, será entonces esa persona quien te pide a ti ayuda o apoyo para hacerlo de la mejor forma posible, con lo cual estará también creciendo y aprendiendo. Pero si le dices cómo tiene que hacerlo todo, pues al final lo que estás haciendo es, bueno, hazme esto, pero realmente no estás dejando espacio a la persona. Entonces, aunque nos cueste, ¿vale? Y aunque todos creamos que lo que hacemos lo hacemos de la mejor forma posible que existe en el mundo mundial,
Lo cierto es que nunca es así de absoluto. Así que ese ejercicio de humildad de decir, venga, vale, que a lo mejor hay una forma diferente de hacerlo, o a lo mejor la mía es mejor, pero necesito que la persona lo descubra por sí mismo y para eso estoy yo aquí después, para que si necesita esté ahí, pero no te metas en medio, porque entonces mejor que ni delegues, porque en lugar de conseguir el efecto que quieres vas a conseguir el efecto contrario. Entonces, claro. Cuidado. Sí, pero bueno, que efectivamente somos, bueno, al final somos muy de eso, somos muy de decir, bueno, pues así esta es la forma en la que se lleva haciendo esto tanto tiempo y entonces, bueno, pues hay que seguirlo haciendo así y es un error, pero bueno, ya hemos hablado muchas veces de la diferencia entre jefe y líder, que es un poco ese margen de confianza que tienes que dar, esa forma de actuar y porque al final es la riqueza de los equipos bien gestionados y los equipos sobre todo de pues eso con diferente experiencia, con diferentes edades, que también somos y con diferentes orígenes, que eso te va a dar pues eso pie a que para un determinado problema puedas aportar soluciones innovadoras, que siempre es importante. Y eso como líder eres tú como gestor de un equipo, eres tú el que lo tienes que promover y para conseguirlo, claro. Totalmente. Y luego nos queda una última práctica o un último comportamiento que es la llamada, bueno, lo que llaman algunos evaluación de desempeño, otros evaluación periódica, otros lo confunden con el feedback. Y digo esto porque muchas veces dicen, no, es feedback. A ver, el feedback es una herramienta que que deberías emplear todo el tiempo, ¿vale? No cuando haces una evaluación de desempeño, sino todo el tiempo. Porque al final es la mejor herramienta de desarrollo profesional que yo conozco para las personas, honestamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente equipara. La evaluación de desempeño, te voy a dar un feedback. A ver, sí, pero claro que también utilizas el feedback en una evaluación de desempeño, pero es que el resto del tiempo también. Entonces, al final es verdad que en algún momento te sientas con las personas para hacer una revisión, digamos, más en profundidad de qué está haciendo, cómo lo está haciendo, dónde quiere ir y demás, pero en esos casos mi consejo es oriéntate más al futuro que al pasado, ¿vale? Está muy bien buscar las causas, pero al final lo que nosotros queremos, si queremos que las personas estamos haciendo una evaluación de desempeño para seguir creciendo, no para fastidiar a nadie. Entonces, oriéntate al futuro, oriéntate a buscar soluciones. Y para eso, ayuda a co-crear esas soluciones con la persona que tienes enfrente. No tanto por qué, sino qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer diferente, cómo salimos de esta, qué puedes mejorar con esto. O sea, hagamos preguntas que impliquen que la persona mire para el futuro, para después, y que las soluciones las busque contigo. Porque cuando tú le dices a alguien lo que tiene que hacer, con mucha razón que tengas, o como dicen por ahí, aunque tenga más razón que un santo, no deja de ser tu punto de vista, no deja de ser algo que tú dices que yo tengo que hacer. Pero para que yo realmente me comprometa, debería pensar yo que eso es bueno para mí. Y para eso tengo que llegar yo a la conclusión, por lo menos a llegar contigo a la misma conclusión. Si no llego sola, a llegar contigo. Pero no que me digas lo que tengo que hacer, porque yo sé que soy un poquito rebelde, pero a mí cuando alguien me dice lo que tengo que hacer, me entra unas ganas de decir cosas que no debo. O sea, importantes, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, ¿vale? Foco a buscar soluciones. Esas evaluaciones es para seguir avanzando, no es para echarle la bronca a nadie. Por eso tienen tan mala fama algunas veces, ¿no? Porque es que realmente se convierte en una manera de que juzgando. En una manera de juzgar, ¿no? Cuando lo que estamos hablando es todo lo contrario. O sea, no se trata de saber quién ha hecho qué o cómo se ha hecho, porque para eso habría que entender este tipo más que como evaluación, sino como un canal de comunicación abierto con cada uno de la gente de tu equipo para ir sabiendo cómo se están haciendo las cosas y si hay que si en algún momento hay que hacer algún cambio o te piden algún tipo de ayuda, porque no lo solemos hacer cuando las cosas normalmente van vamos a llamarlo sobre ruedas. Sí. Pero si creas Dinámica. este procedimiento, esta dinámica, no me salía la palabra, cuando las cosas en algún momento haya un problema, vas a saber cómo enfrentarlo porque se ha creado ese canal. Y entonces de lo que se trata es, pues eso, de ir más que
más que lo que lo que decías, o lo que la gente entiende que es el dar feedback, porque dar feedback al final, como la propia palabra indica, es hablar sobre cosas que ya han pasado. Eso es otra, entraría en otra, no en estas herramientas de las que hablamos como tema de motivación, sino que es una cosa, son otro tipo de tareas y tienen otro contexto. Aquí de lo que se trata es eso, establecer un canal de comunicación para ver que efectivamente qué está haciendo quién y que todo marche sobre ruedas, tanto si las cosas van bien como si de momento surge algún tipo de problema. Y debemos, porque nunca parece que tenemos tiempo para dedicar, pero bueno, no tiene que ser una reunión de horas, sino que simplemente en algún momento determinado, pues eso, juntarte con la gente y decir, oye, ¿qué estamos haciendo? Tal, vale, ¿cómo va esto? Pim, pam, vale, pues venga, hala, a por ello. Sí, pero con un matiz, con un matiz. Estas conversaciones hay que prepararlas, tampoco se improvisa. Cuidado con esto, que hay mucha gente que de repente, ¡ay, tengo un ratito ahora! Mira, que oye, por cierto, que no. Este tipo de conversaciones se tienen que preparar. Y sobre todo por tu parte requiere una preparación previa de qué es lo que quieres hablar, en qué contexto lo quieres poner, a qué te vas a referir, qué es lo que quieres conseguir, cómo se lo vas a contar, qué preguntas quieres saber, qué quieres saber de esa persona. O sea, todo eso tienes que tenerlo preparado, porque si no, esa conversación puede tomar muchos derroteros y tú necesitas tener claro cuál es el objetivo final de esa conversación que vas a mantener. Entonces, cuidado con improvisar, porque hay gente que ya, bueno, lo hace porque está muy entrenada, pero normalmente detrás de entrenamiento hay mucha preparación de muchas veces. Así que, quiero decir, no tampoco se trata de, venga, vale, ahora tengo un ratito, venga, a ver si ahora cojo aquí a Manolo y le cuento. Cuidado, ¿no? Porque al final hablamos de que una palabra tuya o un comentario tuyo puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho mal, aunque tú no te des cuenta. Entonces, esa responsabilidad que asumimos cuando nos ponemos a hablar con otra persona, tenemos que aceptarla y tener cuidado con ella, porque al final, no sé, yo siempre digo que quién soy yo, ¿no? Para crearte en ti una historia innecesaria. O sea, entonces, es mi responsabilidad, si yo lidero tu equipo, asegurarme de que en la medida de lo posible eso no va a pasar, ¿no? Y que todo está de alguna manera dentro de la claridad suficiente para no provocar más mal que bien, en realidad. Sí, bueno, sobre todo cuando hay algún problema o ha habido o no has llegado al objetivo o ha habido pues eso, algún problema, algo que haya de alguna manera interferido en lo que es la marcha normal. Y como tú decías, hay que tener cuidado, ya lo hemos dicho antes. Se trata de buscar soluciones, no de buscar culpables. Porque al final todo lo que de lo que hemos hablado antes, de todo este tipo de herramientas, todo el trabajo que puede llevar el crear un equipo que la gente esté contenta o trabaje de una forma, trabaje con motivación, te lo cargas en un segundo, con una mala palabra. Exacto. Así que bueno, esperamos que con estas 4 cositas que os hemos dado y con todos los tips que os hemos ido contando, bueno, pues que cada uno pensemos pues qué cosas sí hacemos mejor, qué cosas podemos mejorar y si hay alguna cosa que te hemos hecho hoy así clic, pues bueno, que te plantees cómo incorporarla. E insisto, no solamente con los demás, sino también contigo mismo, que todo esto te lo puedes autoaplicar y tener muy claro todo desde el mismo punto de vista, aunque sea un auto todo el tiempo, ¿no? Al final es lo mismo. Y como siempre se nos ha ido el tiempo, Leopoldo, si es que Es que no, nos ponemos y no acabamos. por eso. Pero bueno. Bueno, pues yo creo que eso, que si os hemos dado alguna idea, pues estupendo. Volveremos a hablar de estos temas seguro, porque al final son temas que están a la orden del día y que requieren de todos nosotros que aprendamos cada día un poquito más. Así que nada, un placer, como siempre, Leopoldo, hablar contigo y con la gente que nos estáis escuchando, que siempre, la verdad, que os lo agradecemos mucho. Y nos vemos la próxima semana. Pues sí, con algún otro tema, alguna otra herramienta que interesante y como siempre yo creo que los temas que tratamos intentamos que sean cosas sencillas
que son fáciles de aplicar y que en el momento que las aplicas vas a obtener resultados, no a lo mejor grandes resultados, pero bueno, resultados que te van a motivar para seguir aplicando y seguir siendo cada vez mejor, ya sea como líder, como jefe de equipo, como trabajador o como el rol que tengas. Pues ahí estaremos. Pues nos vemos la semana que viene entonces. Pues sí, un placer como siempre y nos vemos la semana que viene. Venga, hasta pronto. Chao.